Casa Nuestra, Aula Virtual. Programa producido por Southern Perú. Para hablarles un poco sobre la historiografía de la provincia de Islay. ¿Qué es historiografía? Historiografía es hablar, analizar, hacer un juicio crítico a la historia y a los libros de historia de la provincia de Islay. Es decir, a quienes han escrito historia de la provincia de Islay. Quien escribe por primera vez una historia del Valle de Tambo es el fraile mercedario Juan Gualberto Valdivia Cornejo, o más conocido como el Deán Valdivia. Esta historia la incluye en su conocido libro Fragmentos para la Historia de Arequipa, publicado en el año de 1847. La historia que escribe sobre Tambo, el Deán Valdivia, es una historia eclesiástica, es decir, la erección de la parroquia de Tambo, los primeros curas, y hace algunas anotaciones críticas del Valle de Tambo y la actual provincia de Islay en ese tiempo. Otro libro que es ya estrictamente sobre la historia de la provincia de Islay es el de Juan Francisco Sibirichi, Crónica de la provincia de Islay, publicado en el año de 1930. Sibirichi, en este libro, hace una descripción geográfica de la provincia de Islay y hace un esbozo de la historia de la misma, pero lo importante de este libro es que incluye fotografías de la provincia de Islay en ese año y además del comercio, de la agricultura, de la producción, de las actividades sociales de nuestra provincia alrededor de 1930. Otro libro interesante de la provincia de Islay es el que publicó por el centenario de Mollendo en 1971 el doctor Manuel de Torres Muñoz. Este libro se titula Ensayo monográfico de la provincia de Islay. Lo importante de este libro es que, al margen de hacer un estudio geográfico, histórico de nuestra provincia, hace historia institucional, es decir, hace la historia del Hospital del Carmen, que ahora lleva su nombre, la historia de la compañía de bomberos y de los incendios que tuvo Mollendo a lo largo de su historia, el problema del agua, la luz eléctrica en la provincia de Islay. Ese es lo importante de este libro. Un libro también importante es el que publicó Percy Raúl Arrieta Málaga, titulado Mollendo, Roca Solitaria. Este libro es estrictamente la historia de la construcción del ferrocarril y la fundación de Mollendo, publicado en 1971, también por el aniversario, por los 100 años del puerto de Mollendo. Es importante también saber que en la revista Mollendo, que se publicó en la década de 1950, por el Círculo Cultural Carlos Bacaflor, salieron algunas monografías de los distritos de la provincia de Islay. Tal es el caso de la monografía de Punta de Bombón, hecha por el profesor Lino Benavente Lazo, la monografía de Cocachacra, de Deán Valdivia y de Mejía, por el profesor Amado Álvarez. Estas monografías versan sobre el aspecto geográfico de la agricultura, de la producción del Valle de Tambo en esos años. Por su parte, el contraalmirante de la Marina, Abdón Araníbar Pinto, también publicó dos libros sobre la provincia de Islay. Uno estrictamente sobre la historia de la provincia, tomando partes o citando los libros anteriormente mencionados en esta edición virtual, y otro sobre anécdotas personales y de mollendinos antiguos.
un pequeño texto que de alguna manera nos hacen transportar a la vida cotidiana de Mollendo en su apogeo entre su fundación hasta 1950 aproximadamente. Por su parte, el profesor Uriel Pérez Calderón publicó un libro titulado Islay en la línea cronológica de su tiempo en el año 2006. Este libro, como el nombre lo dice, como el título lo dice, es una historia desde tiempos prehispánicos de la provincia de Islay, resaltando los yacimientos arqueológicos, las caletas donde habitaron cazadores y recolectores, el Valle de Tambo en la época de la colonia, el Curato de Tambo, la provincia de Islay en la República con la creación del puerto de Islay, Mollendo, la guerra con Chile, es decir, una historia casi total de la provincia de Islay. También el ingeniero Mario Arenas Figueroa publicó algunos libros sobre la historia de la provincia de Islay y del Valle de Tambo específicamente. El primero es sobre la parroquia de Cocachacra o la parroquia de Tambo. El segundo, en 1996, el Deán Valdivia, símbolo de la Arequipa republicana, donde hace un estudio biográfico de este personaje tambeño, poniendo énfasis en el lugar de nacimiento de este ilustre tambeño, que obviamente es en el pueblo de Cocachacra. Y últimamente, un libro póstumo fue publicado el año pasado, la historia general del Valle de Tambo, donde de alguna manera esboza esa historia total del valle, las haciendas, la agricultura, los nombres de los lugares del Valle de Tambo. Para terminar, es importante también que ustedes conozcan que existen en la actualidad historiadores que vienen trabajando, vienen investigando la historia de la provincia de Islay. Tal es el caso del historiador Diego Valero, que ha publicado una historia de Mejía, o de Julio Valdivia, que viene estudiando la genealogía y la historia de Tambo. También es importante que ustedes sepan que en Cocachacra, el profesor Eduardo Cerdeña Aguirre escribió bastante historia del Valle de Tambo, sin embargo, no fue publicada hasta después de su muerte. Entonces, señores, esto es la historia de los libros de historia de nuestra provincia de Islay.